Hay momentos en la vida en los que no basta con intentar. Hay que decidir cambiar. Desde Radio Visión Manabí presentamos un espacio diferente, práctico y real, donde la superación no es teoría, es acción. Atrévete a pensar distinto, a mirar más allá, a participar activamente con nosotros y a avanzar con determinación. Esto es Radicalmente, un nuevo enfoque para transformar tu vida. Les damos la más cordial bienvenida a su espacio de transformación, Radicalmente, con Mónica Paladines. Dirección General, Tanya Zambrano. Programa, es un ecosistema de evolución con dirección. Bienvenidos a Radicalmente, soy Mónica y en este espacio no vas a encontrar inspiración momentánea, encontrarás claridad, dirección para tomar decisiones que realmente transformen tu vida. Radicalmente es ese espacio donde te cuestionas, te incomodas, pero también te reconstruyes con intención. Pero antes quiero que tú y yo hagamos equipo, así que si te gusta lo que estás escuchando, comparte, activa la campanita, nos encuentras en YouTube y Facebook como Radio Visión Manabí. Pero si lo tuyo es más vintage, recuerda sintonizarnos a través de Radio Bolívar 94.9 FM o la 650 AM de Radio Visión, porque este ecosistema crece cada vez que una mujer decide dejar de postergarse. Ahora sí, entremos en materia. Estoy cansadísima, pero escuché que Anne Hathaway tiene como meses sin dormir bien. Yo tengo días, una semana creo, y ya, nada. O sea, si quieres realmente construir algo, hay momentos y momentos, pero bueno, aquí con la mejor cara. Hoy día estoy súper contenta, primero porque es el episodio número 20, o sea, ¿a qué hora pasaron 2 meses, 20 episodios? Hoy estamos con la 10ª invitada y eso me llena de satisfacción, porque punto 1, sí he tenido amistades. Punto 2, he tenido muchas cosas por compartirles. Pensaba que necesitaba estudiar más, pero ya vi que no. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema que gusta mucho, pero... O sea, gusta pero asusta. Siento que para muchas personas es así. Tu vida siempre va a terminar reflejando tu mundo interno. Hoy vamos a tener una conversación que probablemente te haga mirar tu vida desde otro lugar. Porque muchas veces creemos que el problema está afuera, cuando en realidad todo empieza dentro de nosotros. Hoy me acompaña Irene Navarrete, experta en análisis de conducta personal, consteladora familiares, terapeuta ocupacional y también acupunturista. Me encanta la acupuntura a mí, pero más allá de todos los títulos, es una mujer que logró transformar su vida desde adentro hacia afuera. Hola Irene, bienvenida a Radicalmente. Gracias Moni, gracias. De verdad quiero expresar mi profundo respeto y la verdad es que me siento súper honrada porque he visto tu programa y he visto que has invitado a muchas mujeres poderosas, expertas en lo suyo. Realmente es un honor poder expresarme contigo. Sé que siempre las conversaciones contigo son bien humanas, referentes a la vida en general, personal, laboral, social. Entonces, me gusta mucho también y quisiera reconocerte antes de empezar también lo que haces con las mujeres, porque realmente cuando una mujer sana, básicamente sana todos sus hijos, todo lo que conlleva ser mujer muchas veces. Generaciones enteras literalmente sanan cuando ayudas a una mujer o cuando una mujer se transforma. Y básicamente creo firmemente que la importancia de estos espacios, y más aún lo que estás creando y lo que estás haciendo, entonces gracias, es un honor de verdad estar aquí contigo. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Y justamente este tema de sanar, que se romantiza tanto hoy en día, pero sabemos que igual es una construcción del día a día. Por ejemplo, tú estudiaste varias carreras, pues terapia ocupacional, neurociencias, y luego un día vi tus estados y te digo, ¿estás estudiando constelaciones? Y tú sí. Claro. Y yo, ¿cómo una cosa te llevó a la otra? Claro, sí. Al principio, obviamente, tú inicias, yo inicié, hablo desde mi parte personal, inicié con mi carrera profesional, ¿no? El tema de la ciencia, el tema de la anatomía, el tema de cómo funciona el cerebro. Estaba muy encantada y enamorada de las neurociencias, del sistema nervioso, por ejemplo, de las patologías, de la ansiedad. Entonces, estaba muy conectada con esto. Y a lo largo del camino, ¿no? Personal,
se me ocurrió que, bueno, sí, estaba fluyendo todo a nivel profesional, pero a nivel personal comencé a tener ciertas situaciones a nivel sentimental, de pareja. Entonces, ya llega un momento en el que yo como terapeuta dije, bueno, se me están perdiendo los libros, pues no, o sea, ayudas a mucha gente, todo va bien, pero luego viene... básicamente fue cuando me embaracé por primera vez. Entonces me embarazo y comienzo a experimentar ciertas crisis, ciertas cosas, empiezo con un tipo de separación en la pareja, estaba como muy idealizada de que la separación era lo que yo quería, cuando en el fondo también idealizaba tener una familia, y todo esto me comenzó como a rondar un poco la cabeza. Me ausenté un poco del trabajo porque no me sentía apta para hacer terapias. Entonces todo esto me llevó a tomar terapia en mi momento de embarazo, porque más aún porque no me sentía bien, no sentía que podía expresar mi tristeza, mi llanto, porque estaba creando un sistema nervioso. Entonces, como estudiando básicamente las neurociencias, sabes que el embarazo es un momento muy importante, más que todo para el que viene. Y bueno, desde ese momento, bueno, tomo terapia y hago mi primera constelación familiar embarazada. Y cuando hago mi primera constelación embarazada, me doy cuenta de que había venido de mi familia de origen, tuvo su separación, su divorcio, pero no fue muy amigable, que digamos. Entonces ahí me doy cuenta de que había tomado lugares y me había puesto en un lugar que no me correspondía. Estabas asumiendo una responsabilidad. Muy en el fondo juzgaba lo que habían hecho mis padres, no los respetaba, no les aceptaba, y eso obviamente no me daba fuerza para continuar mi vida. Y entonces cuando ya empiezo a descubrir todo esto, fue un camino un poquito largo, tal vez como en un año. Mi hija parece que ya tenía 2 años, yo ya entendí ciertas cosas. Mi relación fluyó, volví obviamente a estar en pareja, tengo una familia que me gusta, básicamente mis hijos creo que están bien, son felices, obviamente asumo la responsabilidad de la maternidad, entonces ya no estoy luchando contra la maternidad, ya me entregué a la maternidad humildemente, la acepto, la disfruto, la paso bien. Pude conseguir trabajar, maternar, ser una gran mujer a nivel de la pareja, me siento respetada por mi pareja. Entonces fue un camino muy hermoso, la verdad hermoso, porque siento que gracias a mi hija pude encontrar las constelaciones familiares. Entonces una vez que ya hice mi proceso y que bueno, sigo trabajando como terapeuta, ayudo también mucho en la parte física, no sé, con dolores en la espalda, pero del dolor de la espalda nos vamos a temas familiares y luego te das cuenta que viene alguien con ansiedad, pero hay muchas cosas detrás de esa ansiedad, situaciones que no fluyen. Entonces, bueno, ese ha sido el camino, y hasta que un día dije, bueno, pues, o sea, entiendo y le hablo a todos mis pacientes de las constelaciones, le digo a mis pacientes, anda una constelación familiar, pero digo, bueno, ¿por qué mejor no la hago? Porque yo no me sentía en condiciones de hacer, pues obviamente no había estudiado eso. Entonces la estudio y actualmente estoy haciendo constelaciones familiares y ya, eso ha sido todo. Qué bello, o sea, primero porque una palabra que me llamó mucho la atención fue que tú dices, ya me entregué a mi rol de madre. ¿Por qué crees que las mujeres tienen ese gran debate entre que quieren ser mamás y luego cuando son mamás están todas ofuscadas, y no son ni madres ni pareja? Y es todo un caos? Entonces tengo una hija, a una bebé, mi nueva bebé de 5 meses, entonces el embarazo fue completamente distinto, y yo creo que para ser mamá como mujer debes primero estar ordenada. Entonces pasa, y nos pasa mucho, que para mí creo que cuando llega el momento de tu embarazo y no has trabajado, todas estas sombras de tu inconsciente o de la vida que no has tomado, o todas estas cosas ocultas, o esto que has tapado ahí detrás del closet para que nadie lo vea, y tomas sí, yo soy una mujer empoderada y bla bla bla, pero al momento que llega tu embarazo, te desvaneces, se cae todo el mundo, porque te das cuenta que realmente no has hecho un trabajo interno. Entonces para mí
por eso es que no estoy muy de acuerdo con el embarazo adolescente, más aún por el hecho de que la mujer no ha experimentado los cambios, no ha crecido, y por eso la mayoría de los embarazos adolescentes pasa que son un fracaso. Entonces la mujer se siente desgastada, devastada, y vivimos transgeneracionalmente pensando que el ser mamá está muy sacrificado. Sí. Pero realmente no es así cuando tienes una persona que te apoya, tienes una pareja que te respeta, tienes una vida organizada, ya conseguiste tu autorrealización, ya sabes quién eres. Cuando tú sabes quién eres y consigues tener básicamente todo en orden, la maternidad no es tan sacrificada. Entonces me pasó con mi primer embarazo, que no estaba ordenada, entonces fue un caos y tenía mucho miedo de volverme a embarazar. Era como, no, me quedo con una hija, no quiero más hijas. Entonces, ahora que me embarazo, ¿no? Pues empiezo a disfrutar desde el día que me enteré y dije, wow, o sea, me elegiste. Y justamente estaba estudiando constelaciones familiares, entonces me pareció muy increíble. Y hice muchas cuestiones de constelaciones familiares en este embarazo. Mi hija es súper feliz, es muy diferente a la anterior, que era un poquito más enojona, llorona. Entonces tú te das cuenta al final que la personalidad también tiene mucho que ver con este embarazo. Entonces, cuando me embaracé por segunda vez, muchas personas me decían, ¡otro hijo más! O sea, ¿cuántos hijos necesitas? Y yo, bueno, no sé, capaz quiero 3. Pero es porque te das cuenta que ya empiezas a experimentar el embarazo desde otro lugar, no desde el lugar del sacrificio que nos han enseñado. Y empiezas a disfrutar y empiezas a entender. Por eso te digo, también es muy importante elegir con quién quieres tener los hijos. Sabes que eso es un tema que tocamos mucho aquí, porque la gran mayoría de mis entrevistadas tienen parejas, ¿cómo se dice?, o sea, familias consolidadas, lo cual me llama mucho la atención, porque es tal cual lo que tú dices, o sea, tienen éxito profesional, pero también tienen éxito familiar, ¿ya? Y no es que tienes como que todo el tiempo para estar con la pareja, no, o sea, hay trabajo, hay hijos, pero aún así no dejan de lado esa parte de ser pareja. Entonces es bien interesante, porque muchas veces evadimos ese tema excusándonos con otra cosa, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Para quien no conoce qué es constelación familiar, explícanos un poquito de la forma más sencilla posible, para que la gente entienda, y también sobre todo que se apague ese miedo, porque sabes, me acuerdo que una vez yo hablaba del tarot con alguien y dice, uy, el tarot, qué miedo. Le digo, sí, sabes que el tarot es básicamente el recorrido arquetípico de la transformación de un ser humano, y que la carta de la muerte no es que te mueres, sino es que cuando tú dejas morir una versión de ti para reconstruirte en otra nueva. Eso es el tarot. Se quedaron como, le digo, claro, el misticismo para que la gente compre ese producto, te va a hablar mucha tontera, pero le digo, el tarot no define tu futuro. No, claro, por ejemplo, un paréntesis con el tarot, por ejemplo, hay un magnate que se llama Alejandro Jodorowsky que ha usado mucho el tarot. Pero lo que pasa es que la gente está confundiendo el tarot con la adivinación. Exacto. Es como que, ay, te adivino el futuro, que no sé qué, yo intuyo, yo tengo un medium. O sea, para mí, la gente que es medium y todo esto, o sea, realmente las respeto, pero hay personas que realmente sí tienen desarrollado, talento, sí. Pero hay gente que no lo tiene, sí, y sin embargo usan esto de aquí y terminan haciendo daño a los seres humanos. Entonces, hay que elegir bien, creo yo, hay que respetar también. Realmente no comparto mucho este tipo, pero el tarot a nivel de interpretación, y hay veces vienen unos libritos donde puedes leer. Entonces a mí me ha gustado. He comprado a veces cuando me voy de viaje tarots y tienen como que su hojita y su cuadernito, y bueno, saco una y veo, por ejemplo, un tarot de los ángeles que me encanta, y son palabras bonitas. Bueno, exacto. Ahora hablando de las constelaciones, antes que me vaya por otro lado, estas son las conversaciones con Mónica. O sea, este es no sé, la última vez que fuimos a comer, creo que fue a Maido, ahí nos quedamos hablando de estos temas. Oye, sí, un montón. Tenemos que pero hace creo que como 2 años. Sí, no estaba la otra bebé, solo estaba Charlize Bella. Sí. Entonces, bueno, las constelaciones familiares en sí son como órdenes del amor. O sea, son leyes invisibles que
prácticamente hacen que fluya el equilibrio dentro de una familia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no respetamos los órdenes del amor. Yo, cuando estos órdenes vienen, se alteran o no se siguen, hay muchas enfermedades, aparecen los conflictos, hay veces que, por ejemplo, las relaciones no funcionan. Entonces el primer orden del amor en sí es la pertenencia, porque todos debemos pertenecer así a un grupo familiar. Muchas veces en la familia excluimos al alcohólico, al que se droga, a la que, no sé, a los gays. A los gays, ¿me entiendes? Sí. Esas personas por lo general son excluidas, pero sin embargo al excluirlos viene, no sé, yo excluí a mi hermano gay. Paz, yo tengo mis hijos y paz, mi hijo me sale gay. Porque es una memoria familiar, o sea, estamos eliminando a alguien, pero ese alguien no se puede ir, tiene que aparecer. O sea, es como que si nosotros no reconocemos, se te va a repetir hasta que te des cuenta. O sea, hasta que lo integremos como tal. Más que todo, si para ti fue muy doloroso que tu hermano sea alcohólico y generó un problema y un conflicto, hay una memoria familiar. Entonces, de alguna u otra forma, esta persona va a volver como que a aparecer dentro de alguien que quiera, como, o sea, puede ser mi hijo, no sé, dependiendo. O sea, como para o elijo a alguien y luego se me convierte en alcohólico. Entonces hay gente que tiene conflictos con el alcohol y bueno, entonces algo así. Eso es al tema de la pertenencia. Y hay otra cosa que se llama jerarquía, que también es un orden del amor. O sea, voy a hablar de 3 órdenes del amor. Está la pertenencia, está la jerarquía y está la parte del papá, ¿no? De a veces que muchas veces el hijo quiere ocupar el lugar del padre. Eso te iba a preguntar. Entonces, a veces, por ejemplo, en temas de que el hijo lleva el mismo nombre del padre, entonces quiere hacer lo mismo que hace el papá. Y entonces ocupa el lugar y que no le corresponde. Y carga básicamente con cosas que no son de él, o sea, con un destino que no es de él. Y, por ejemplo, eso en temas de jerarquía. Entonces, cuando hablamos de esto, también muchas veces pasa que los hijos nos hacemos cargo de los papás, pero nuestros papás vinieron antes y la jerarquía habla de esto, que el que viene antes tiene mayor jerarquía. Entonces, por ejemplo, mi abuela tiene mayor jerarquía que yo, mi padre sigue ahí y luego vengo yo. Pero si yo vengo y me quiero poner como en la función de mi abuela y querer cuidar a mi padre, entonces ya estoy completamente desordenando este sistema. ¿Cómo afecta esa dinámica, o sea, en tu vida en general? Porque yo te cuento que, consumo mucho de todas las informaciones y una vez conversaba de esto con mi mamá y le decía que tema, ¿no? Con los hijos que se convierten en padres de los padres y los regañan, o sea, no puedes salir, no puedes comer, no esto, no lo otro. Yo le decía, después de todo lo que pasó con mis papás, yo digo, bueno, lo interesante es que ellos agarraron más conciencia. Y yo sé que, por ejemplo, mi mamá se alimenta bien porque ella sabe que es la única responsable de sí misma. Las medicinas y todo, o sea, cuando se enfermó, sí, estuve al cuidado, claro, pues estaba más débil y todo, pero a medida que ella se fue fortaleciendo, me acuerdo que un día decía, es que me da miedo salir porque pienso que me voy a caer. Le digo, mamá, tú ya estás bien, ya es un tema de mental. Trabájalo mentalmente, yo sé que tú lo puedes hacer. Y con confianza, igual, si te sientes mal me llamas y yo voy. Y efectivamente, o sea, eso trabajó y ella volvió a recuperar su vida, su autonomía, y yo no es que estoy como que tienes que hacer esto. Y yo veo que muchas personas hacen eso, tanto con el papá como con la mamá. Claro. ¿Y qué pasa cuando la persona, o sea, como tú dices, desordena esa parte? La vida no funciona. O sea, no funciona, no fluye el amor, básicamente, en la vida. Por ejemplo, como dices tú, muchas veces pasa esto, ¿no? Que se enferma el papá. Imaginémonos que tú tienes tu familia. Entonces, dejas a tu familia actual, que sería tu hijo y tu esposo, para ir a cuidar a tus padres. Entonces, muchas veces pasa que este hombre, el que está contigo, te traiciona. Porque tú ya te fuiste, o sea, tú ya no estás. Puede ser que vivas con él, duermas con él todas las noches, y justamente pasa, porque me he dado cuenta que te pones a cuidar a tu familia de origen, como a tus papás, a tus hermanos, y estás que le das dinero a ellos. Tu vida de tu familia acá no es que está todo como en orden. No es, si de pronto, mira, yo digo, está bueno ayudar a nuestros papás, siempre y cuando tu vida, tu familia acá esté todo bien. Claro. Si te sobra dinero, te sobra tiempo, te sobra espacio, vamos, ayúdalo.
Pero muchas veces acá está hecho un relajo, la familia que elegiste, y vas a ponerte de mamá de tu mamá. Claro. Entonces ahí todo se descoordina y el hombre que está a tu lado como te pierde a nivel, ¿cómo se diría? De una forma invisible, se va con otra. Y tú dices, mis papás están enfermos, me traicionaron, pero es porque hay un desorden. Hay un desorden que no estás viendo y de alguna u otra forma lo ideal sería volver a ordenar tu sistema familiar para que tu vida vuelva a funcionar. Oye, es que es tan loco. Cuéntanos sobre el tema de que la importancia realmente de tener una dinámica sana con tus padres es lo que te potencia el éxito profesional, creo que es con el papá, y el éxito monetario cuando tienes una buena dinámica con la mamá. Cuéntanos un poco sobre la importancia de esa dinámica. Bien. Sí, me gusta mucho y lo que acabas de preguntar. Y es verdad, muchas veces no respetamos tampoco a nuestros papás. Entonces, bueno. Cuando dices de no respetar, ¿a qué te refieres? O sea, como que no respetamos lo que fueron. Entonces, ¿qué pasa? No, mi papá me abandonó, mi mamá me dio a luz, pero me regaló una tía, mi mamá se fue con otra persona y nos abandonó. O sea, lo que hacen los papás es lo mejor que pudieron hacer. Y con el hecho simplemente de traerte a la vida es suficiente. Entonces, entender que lo que hicieron nuestros padres es suficiente es como que el primer paso para que todo funcione en tu vida. Entonces, muchas veces pasa que yo no quiero ver a mi papá, no quiero saber nada de mi papá, porque hay otro caso, pues, ¿no? El caso de que te preocupas mucho y el caso de que no quieres saber. Ni ver, sí. ¿Entiendes? No quieres ni verlo, no te importan, tú dices que todo tu mundo y tu universo es tu madre o tu mundo y tu universo es tu padre, pero el otro no existe. Y somos 50% papá y 50% mamá. Entonces, al momento de que tú rechazas a uno, rechazas una parte de ti. Y al rechazar una parte de ti, obviamente hay algo que no va a funcionar. Tu trabajo no te va a ir bien, o económicamente no te va bien, o como las parejas no te va bien. O sea, dependiendo de dónde sea lo que estés rechazando. Pero nuestros ancestros de alguna u otra forma nos dieron la vida y con eso es suficiente. Entonces de ahí todo lo que hicieron por nosotros, a veces el mejor acto de amor que una madre puede hacer por su hijo es abandonarlo, porque no lo puede dejar, no lo puede sostener, ¿me entiendes? Claro, es verdad. Alguien habló de eso, una amiga, sí. Ella habló de que ella no se sentía bien, que tuvo un momento así como de mucho caos, tanto así que creo que fue una prima de ella, así como casi hermana, que le dijo, mira, tú resuelve tu vida. La bebé de ella estaba pequeña y le dice, y yo cuido a tu hijo. Le dijo exactamente lo que tú acabas de decir, porque tú no puedes ni cuidarte ahorita tú, por ende no vas a cuidar bien ese bebé. Entonces son actos de amor difíciles, obviamente son juzgados. Una mala madre deja a su hijo, pero es lo mejor que la madre puede hacer. Ahora, por ejemplo, estas personas que están básicamente al servicio de tu familia, que es por ejemplo tu prima o tu tía, son personas que básicamente ya empiezan a formar parte de tu sistema porque están al servicio de mejorar tu familia. Y eso está, pues, ¿no? Ahí también está, por ejemplo, algo que se llama el equilibrio entre dar y recibir. Entonces todo tiene que estar equilibrado para que el amor fluya. Por ejemplo, aquí estamos dando y recibiendo. O sea, no sé, mañana yo te invito a comer, luego tú me invitas a comer. Más que todo en las relaciones de pareja. Todo tiene que estar equilibrado. Pero pasa que muchas veces que si somos amigas las dos y yo te invito más, ¿no? Yo te pago el viaje, yo te invito a comer, yo hago todo por ti, pero luego pasa que tú no haces nada por mí. Entonces yo me pongo muy, muy por encima de ti. Y las relaciones de amigas y de pareja solo funcionan al mismo nivel. Entonces lo mismo pasa. Y por ejemplo, por eso te digo, hay mamás, regresando a lo otro, hay mamás que tienen que hacerlo, o sea, es el mejor acto de amor, te dejan, pero ¿qué pasa? El hijo crece y dice, no, mi mamá me abandonó, pero bueno, lo que pudo hacer fue darte la vida, eso fue lo mejor que pudo hacer, y lo mejor que pudo hacer fue dejarte porque tal vez, no sé, estaba en un conflicto de pareja con otros hombres que no es tu padre, y bueno, o sea, se fue, te dejó, te abandonó. Entonces hay que analizar más o menos ese tipo de cosas porque ya, o sea, como hijos debemos como que honrar la vida que nos dieron y de esa forma tomar la fuerza para poder continuar en lo que elijamos para nuestro destino. Sí, es fascinante, te cuento que y todo hace tanto sentido, ¿no? Porque yo conozco personas que todavía siguen recriminando, por ejemplo, que el padre fue infiel.
Ya, yo recuerdo cuando yo recriminaba a mi papá por eso y cómo yo tenía tanto miedo a tener una pareja. Y las parejas no eran malas, pero yo decía, no, yo mejor lo dejo porque después me va a ser infiel. Entonces prefiero dejarlo antes de que me sea infiel, para no sufrir. Y terminaba como lastimándome más. Claro. Y ya cuando te das cuenta de todo eso, tú dices, o sea, pero qué pendeja, ¿no? Lo mismo es como la dinámica con mamá. O sea, las personas me han juzgado porque dicen, no, es que eres muy mamitis. Digo, o sea, no soy mamitis. El tema es que si yo estoy con mis papás, o sea, 100% atención con ellos, ya. Pero si yo tengo que viajar, si yo tengo que salir, por ejemplo, mi mamá es como, mami, ya llegué. Ah, ok, ya, perfecto. Hablamos un ratito y no hablamos hasta el siguiente día. O sea, no es una madre invasiva, no es esto. O sea, eso lo fuimos construyendo también. Entonces yo digo, es que si yo, o sea, les voy a dedicar mi tiempo, estoy al 100% con ellos. Pero si yo tengo que, por ejemplo, semanas de viajes, reuniones y eventos, a veces no los veo, ya. Entonces, pero igual, o sea, es como que no estoy ahí llorando ni llamándolos cada 5 minutos, claro, porque yo digo, ellos están contentos por lo que estoy haciendo. Entonces, y lo mismo, o sea, ya no, yo hace tiempo dejé de recriminar todo eso y les explicaba que, o sea, ellos nos criaron con las herramientas que tenían y para de contar, y más bien yo tengo que agradecer que ellos decidieron traerme a este mundo. Y la balanza siempre va a estar en desventaja para mí porque ellos son mis papás, ya. Puede ser que no estoy de acuerdo con todas las cosas, pero, por ejemplo, mi papá cuando sale con sus vainas, le digo, mira papi, o sea, lo que usted decida, a mí no me enriquece ni me empobrece, es su responsabilidad. Total, tú no vas a terminar siendo mi ex papá. Digo, pero contigo yo tengo una relación bien y así la quiero conservar. Claro, le respetas. Entonces, lo que cuando es. tú, es como tú dices, o sea, tú te vas sintiendo incluso hasta como más fuerte, ¿ya? Y eso es lo que se proyecta. Claro, y por eso te digo, pero es que también lo haces desde un lugar de adulto, de adulta. O sea, la adulta respeta, o sea, organiza su vida, pero muchas veces cuando estamos que todavía nos quejamos de nuestros padres, o sea, seguimos en ese niño de 7 años que vio a su mamá sufrir porque su papá se fue con otra mujer, entonces quiso agarrar un poquito de esa mochilita porque la mamá no podía sostener el dolor de la traición, por ejemplo. Claro. Entonces vienes, tú coges ahí esa mochilita y la cargas por siempre. Pero luego te das cuenta que, bueno, esa es la relación de ellos como pareja, pero tu papá es increíble como padre. Ajá. Entonces, él no falló como padre. Ajá. Tal vez falló como pareja en la relación que ellos tuvieron, porque tal vez ella también falló como mujer. Claro. Entonces, ese es un tema de ellos. Un tema de ellos. Ahí ya verán ellos cómo solucionan sus cosas. Pero como papá, mi energía con papá y mi energía con mamá, o sea, les amo, les honro, les quiero. Si ustedes no se quieren, allá ustedes. Claro, eso es un tema de ellos. Sí, totalmente. Dice mi papá, en broma y no broma, dice, yo como marido no soy muy bueno, pero como papá soy buen papá. Le digo, bueno, es verdad. Le digo, o sea, eres mi papá. O sea, exacto. Entonces hay papás así. Hay personas que, o sea, hay hombres que no respetan a tu mamá, pero no quiere decir que son malos hombres. Tal vez incluso pueden ser buenos hombres con otra mujer, pero no con tu mamá. Tal vez porque se conocieron muy jóvenes, no estaban listos, le faltaba crecer un poco más, le faltaba encontrarse realmente quiénes son. Entonces a veces hay personas, más que todo en la época, en la nuestra, los papás se casaban a los 16, cuando ni siquiera sabían quiénes eran. O sea, los míos, o sea, fueron más grandes, pero aún así, pues imagínate que yo entendí esto hace, creo que habrá sido cuando yo me sentí una adulta, fue cuando yo fui tía. Ya, y todo fue, o sea, en el momento más random posible. Creo que mi sobrina ya tenía como 3, 4 años y un día lo llegan a dejar de la escuelita, yo bajo a recibirlo, el man, tía, toma mi mochila. Entonces, bueno, los niños salen corriendo y un niñito que venía en el mismo transporte que él me dice, señora, y yo, hacer que bajó mi mamá, o sea, llora la señora. Y yo, sí, yo, qué bestia. Pero es verdad, para esos niños de 4 años yo soy una abuela. Entonces, oye, me puse a pensar y yo dije, qué loco, es verdad, o sea, yo ya soy ese adulto para ese niño. Y como tú dices, cuando tú ya como que, o sea, lo integras, tú dices, no, pues a ver, si yo soy un adulto para este pequeño ser que igual me está observando, o sea, tengo que ser un buen adulto, para que no haya como que, o sea, como para que él se quede con ese tema de que, ok, ella me cuidó, ella me protegió. Claro, por eso es que la maternidad te empuja a la adultez. Ajá. Y tú en el fondo estás modo niña, pues. O sea, como una niña puede estar embarazada y tú estás todavía rechazando a tus papás porque te dejaron, no sé, tal día, no sé dónde, nada. Entonces, y ya tienes que cuidar a otro ser cuando tú todavía estás llorando tus penas de niña, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces yo me di cuenta que fue bien chévere el ejemplo de ser tía,
porque bueno, todavía no me decido a ser madre, pero fue bien bonito porque, es más, hasta me decían, tú vas a ser buena mamá, porque o sea, yo le tenía full paciencia y yo decía, pero es que a ver, yo no es que lo veo todos los días y si está aquí le voy a dedicar todo el tiempo, porque tal vez en algún momento no vayamos a poder compartir tal cual ahora. Entonces, pero fue bien interesante porque yo decía, chévere, o sea, me di cuenta que yo soy una adulta, que él es el niño, que yo no soy la de los berrinches, que pueden ser ellos, pero mientras tú estás más cuerda, ellos están tranquilos. Uh-huh. Y así fue, y por eso le encantaba ir a mi casa, porque como que dice, tenía la libertad, pero al mismo tiempo, o sea, había organización, había esto, había lo otro, y había confort. Entonces ahí me di cuenta que yo ya no era una niña, y mira, o sea, habrá sido que tenía como unos 33 años. O sea, no, tampoco es que fue antes. Y eso que venía aprendiendo de estas cosas. Y lo que tú dices es tan interesante, ¿no? Y las mujeres nos victimizamos muchos años. ¿Por qué? Por lo que te digo, o sea, porque a veces también es la escuela en la que venimos. Y la escuela básicamente es la familia. Entonces venimos de esta escuela de victimismo, venimos viendo a una madre que sufre. También, por ejemplo, algo que me he dado cuenta en la maternidad es que nosotros tenemos que sacrificarnos sí o sí por el hijo. Ajá. Es como, no, yo ya no hago estas cosas, mi hija recién está nacida, no puedo hacer, o sea, el hijo es feliz cuando la madre es feliz. Esa es una parte que muchas mamitas como que no los han entendido, simplemente no lo saben, lo desconocen. Entonces cuidamos a través del sacrificio y estamos ahí tratando, entonces el hijo entiende que para amar yo tengo que sacrificarme. O sea, que esta mamá se sacrificó, dejó de estudiar por mí, dejó de ser ella por mí, y de alguna u otra forma, entonces yo voy creciendo y de pronto quiero devolverle un poco de lo que esta madre sacrificada hizo por mí. O sea, entonces, te digo, es de la escuela donde venimos, o sea, es de lo que aprendimos. Entonces, pero bueno, eso fue lo que hizo mi mamá por mí. De ahí viene tu Mónica adulta, ¿no? Y viene, estudia, se prepara, dice, ¿sabes qué? No, o sea, eso es lo que ella aprendió y eso me lo dio porque eso fue lo que le dieron a ella también. Ajá. Entonces tampoco le vamos a juzgar, pero te digo, es que a veces el esquema en el que somos como que traídos a la vida. Oye, ¿sabes qué? Cuando tú vas entendiendo y lo vas compartiendo con tus mujeres, yo me acuerdo que mi mamá, mis tías se quejaban de mi abuela materna, que era brava, que era esto, que era lo otro. Entonces un día cuando yo empecé a estudiar transgeneracional y todas estas cosas, empecé a hacerles unas preguntas. Justo vino una Navidad, estaban mis tías de parte de mamá, y empezamos a conversar. Y ni siquiera se daban cuenta de lo que yo les estaba preguntando, y ellas empezaron a contar parte de su vida, de su infancia, de su adolescencia. Bueno, en resumen, claro, sí, mi abuela les vendió el discurso de la pobreza. Sin embargo, ellos no es que no tenían $1, ya, porque mi abuela decía a mi mamá, es que mi mamá nunca trabajó. Y después me contaba, pero mi papá le daba el dinero y ella era hasta prestamista. Y yo, ok, ya le digo, primer negocio. Luego que después otro día dice, no, es que mi mamá tenía animales, ella vendía huevos, ok, segundo negocio. Luego que la mamá le compró unos terrenos a los hijos de su primer compromiso. Y entonces yo les dije un día, o sea, si entendieran todas las incoherencias que están diciendo, vamos a ordenarlas. Entonces yo primero le empecé a decir a mi mamá, ustedes, no sé por qué mi abuela les vendió la idea de que eran pobres cuando nunca lo fueron. Eso, bueno, fue una forma egoísta. Le digo, tal vez era como para frenarlas que no se fueran con otras personas, sin embargo las alentó que se fueran algunas muy jóvenes. De ahí empezó a reentender eso. Le digo, entonces no es que no era una persona que trabaja, ella está haciendo lo que mucha gente está haciendo en el presente, trabajando desde su casa. Ella hacía rendir el dinero, organizaba a su gente y toda la cuestión. Entonces ellos empezaron a recordar otras cosas, ya no como la mamá brava, y en el presente, o sea, es una dinámica muy diferente. Entonces yo decía, ¿cómo cuando tú reconoces y los otros están abiertos a aceptar la información, cómo todo se reequilibra en un árbol familiar? Uh-huh. Y después de eso sentí que como que las mujeres de la familia iban como que reordenándose también. Claro. Ya, entonces es como algo que... Porque es que también miras para arriba, entonces es como, uh-huh, por ejemplo, el papá a veces no es muy cariñoso, pero bueno, pues vino de una familia que le castigaba, uh-huh. Entonces yo le digo a veces a mis pacientes, por ejemplo, ¿cómo fue tu papá en su infancia? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Qué le dieron?
Bueno, él fue abandonado por el papá, solo lo crió la mamá y desde muy temprano tuvo que trabajar por toda su familia. Entonces, bueno, luego conoce a mi mamá y está trabajando y él es muy enojón. Pero bueno, o sea, no le dieron. ¿Cómo pretendes que tu papá te dé algo que no le dieron? Entonces, en el caso de tu abuela, tal vez eso fue lo que le dieron a ella, ¿no? La pobreza, y ella, aunque trabajaba, no podía ver que no era pobre. O sea, que era muy eficiente en casa y hacía mucho más de lo que cualquier mujer tal vez en su época podía haber hecho. Entonces, pero eso le dieron a ella. Ella lo seguía dando y llega un momento en el que tu mamá se estaciona y dice, bueno, porque mi hija me hizo caer en cuenta de que no es verdad, no somos pobres. O sea, fuimos muy afortunados en su época. Y ahí, poco a poco, vamos cambiando esto que de alguna u otra forma, o sea, que también vienen cosas buenas, ¿no? De atrás, de arriba, vienen cosas muy buenas. Y también vienen cosas malas. Entonces, obviamente, para potenciarnos deberemos tomar lo mejor y de alguna u otra forma dejar atrás ciertas cosas que nos han impedido como que ser un poco, no sé, más evolucionados a nivel de la familia. Es verdad, es verdad. El tema del dinero con la relación de mamá, es cierto que tiene que ver con el tema de que aprendamos a recibir. Porque cuando no estás... Claro, sí. O sea, en el tema del recibir y el del dar, o sea, por eso digo, ahí tiene que haber un equilibrio. Muchas veces estamos dando mucho y no nos permitimos recibir, o al revés, solo estamos acostumbrados a recibir y no queremos dar. Entonces, hay muchas veces también le va mucho mejor al hijo que recibe de la madre lo que le tenga que dar, que al que le quiere dar la madre, porque no sé, es un profesional y gana mucho más dinero que toda su familia, entonces quiere darle a todos, pero no le va bien en ciertas cosas de su vida, porque se pone en un lugar que no le corresponde. Entonces, básicamente eso. Y esto se trata también de los órdenes como de la ayuda, o sea, del saber cuándo puedes ayudar, no cargando lo que le pasa a la otra persona. Básicamente es como que cuando el orden está presente en tu vida, el amor puede fluir. Y el amor en todas las cosas, en profesión, personal, relaciones, laboral, todo. ¿Cómo una persona puede empezar a ordenarse? O sea, digamos, si hoy día tiene que escoger un pasito para empezar, ¿qué le recomendarías? Bueno, o sea, si realmente su vida no está como que fluyendo, en mi caso, yo diría, obviamente porque soy consteladora familiar, te diría... hagamos una constelación para ver qué es lo que está pasando, dónde te estás poniendo, qué es lo que está ocurriendo, porque la constelación familiar en sí, cuando hacemos usamos esta herramienta terapéutica, vemos, pero no quiere decir que porque hagas una constelación familiar ya vas a estar curado. Muchas veces después de una constelación familiar necesitas un acompañamiento, necesitas ir a terapia, o muchas veces hay personas que de verdad que son increíbles y con una constelación ya vieron, dijeron, no puedo creer, todo el tiempo ocupado el lugar de mi madre, y ya, llegan a la casa, se sientan ahí a pensar y ya, se cambió su vida, mejoró y ya está. Es verdad. Entonces, hay cosas y cosas, pero por eso te digo, si quieres ordenar, o sea, la constelación familiar me gusta mucho. Deberíamos todos los seres humanos hacer una, así sea, no sé, para ver qué pasa con algún tema que estemos ahí como que me molesta, que me interrumpe. Y ver qué pasa, ver qué hay, cómo está organizado, cómo está organizado tu sistema. Y la verdad es que es algo muy lindo porque se refleja una energía colectiva donde un desconocido empieza a reflejar cómo es tu mamá, cómo te mira, qué siente por ti. Entonces, yo creo que una constelación familiar de entrada en tu vida vendría bien para ver cómo estás. Y después de esto, bueno, pues no ocupar el lugar que te corresponde de hijo, de esposo, del lugar en el que estás ocupando en este momento, o de padre, y de ahí obviamente ir viendo las modificaciones que están pasando en tu vida, pero sí ocurren cambios literalmente que parece magia, o sea, que la gente dice, ay, por eso esto es algo raro, no quiero estar en esto. No es algo raro, es algo simplemente de energía colectiva que vivimos. Sí, es que incluso es como que, dice, tú coges los lentes, los limpias, te pones y ves todo más claro. Yo muchas veces hablo de la abundancia y yo les decía a las personas, si realmente supieran lo sencillo que es manifestar, pero tú tienes que saber observar también, porque constantemente estamos muy dispersos,
pensando en una cosa, en otra, pensando que eso nos hace eficientes y es todo lo contrario. Y la vida te va mostrando de las formas más sencillas posibles, o sea, el cómo tú puedes, cómo va siendo muy abundante en tu vida. Porque la abundancia, claro, solo se ve como a nivel, yo digo, de cash money, cuando la verdad es que es todo, desde el conocimiento y todo lo demás. Y el hacer eso, yo confieso que participé en una constelación familiar. Yo dije, solo voy a observar, ya. Y resulta que hacen la primera constelación y me escogen de participante. Y yo decía, o sea, y yo estaba hasta asustadita porque digo, no, solo voy a observar. Claro, sí. Y fue loquísimo porque igual la representación que yo hice tenía algo que ver con tu historia. Tenía algo que ver con mi historia, con mi historia de... Mira, fue la historia de mi abuelo paterno. O sea, fue como que, una cosa me vino un chorro o sea, después que terminó la constelación, cuando me quedé acostada, creo que estuve como 1 hora en silencio, y de ahí sentí como que algo dijo como, mira, por esto es. Y empecé, o sea, hasta me dejé un audio porque era tantas las cosas que se me venían a la cabeza, yo digo, y esto no es algo que yo me estoy inventando, es información que como que algo se abrió y me está llegando la información. Y luego tampoco es como tú dices, no es que de la noche a la mañana ya te transformas, sino es que un día tú te levantas y dices, ya sé por qué estaba haciendo esto así, lo voy a hacer de otra manera. Y ahí ves cómo la vida te va abriendo caminos. Sí, como tu mamá empieza a cambiar, tu papá empieza a cambiar, y tú dices como que, pero hay que darle tiempo. Por eso a veces las constelaciones familiares no se cuentan, es un espacio muy privado, Totalmente. Se tiene que hacer. Y es maravilloso porque hay gente que solo participando como tú se sana. O sea, yo a veces le digo, si no quieres hacer uno, participa, y te vas a dar cuenta que esas historias, porque es súper loco, pues, ¿no? Hay 30 personas en un lugar y te eligen justamente a ti. Sí, no te digo, o sea, justamente elige a alguien que representa a tu mamá y tú justo tienes un problema con tu mamá y yo elijo, Moni, represéntame. Y tú trabajas a través de mi historia, entonces es maravilloso porque o sea, ya nos hemos dado cuenta en muchas constelaciones que he estado presente que justamente la persona que eligen es la que necesita trabajar el tema. Sí. Entonces, por ejemplo, me pasó ahora, hice una constelación el año pasado, creo que estaba embarazada, y era muy lindo porque justamente una amiga mía tiene un hijo, creo que con autismo, y era una amiga, la invité a la constelación, y había invitado a una paciente. Y mi paciente también me había referido, creo que tenía un hijo con autismo, no lo sabía muy bien, pero justamente ella la elige a ella. Yeah. Ella está contando, sí, necesito aceptar un poco más a mi hijo, por aquí, Y elige justamente a esta persona que tenía su hijo con autismo, pero ella dijo, no me siento en condiciones de representar, porque justamente yo tengo un hijo con autismo, decía ella justo antes de levantarse. Yeah. Entonces ella no eligió como que sanarse en ese momento, pero era el momento indicado porque justamente iba a ser representante de alguien que le estaba pasando lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay personas con situaciones, no quiero decir diferentes, pero bueno, así tipo autismo, algún otro síndrome dentro del árbol? ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, no sé por qué se puede deber, porque hay condiciones genéticas, hay muchas variantes que puede ocurrir en un niño que pronto tenga autismo. Pero dentro de mi análisis, te voy a decir mi análisis personal, yo me he dado cuenta que la mayoría de los niños que tienen autismo, que yo he conocido y que he conversado sobre ciertos temas con las mamás que han tenido hijos con autismo, porque son personas que en el embarazo la pasaron mal. O sea, no sé, siento yo que es un denominador común. Tal vez habría que hacer un estudio, habría que hacer un análisis en muchas mamás de niños, justo cómo fue el embarazo, cómo fue esto, pero siento yo que tiene algo que ver la mamá y el embarazo. Entonces, por lo general, la mamá, no sé, justo la deja al esposo, justo pierde a su papá. Entonces, tiene como una cuestión un poquito emocional fuerte, creo yo. Entonces, yo siento que la mamá está hiperalterada en el embarazo y el niño como que es demasiada sensación con su sistema nervioso, que obviamente está súper sensible. Entonces, como para mí siento que los niños es como una protección al estímulo constante del dolor de la madre, siento yo. O sea, este es mi análisis, por si acaso el que me escucha, no es que hay un estudio de esto, pero este es un estudio que yo siento que tal vez en el futuro podría hacer y analizar
por qué hay ciertas, por ejemplo, porque la mamá pasa que tiene 3 hijos y los otros todo bien, y viene con un niño con hiperactividad, con autismo, porque no sé, tal vez no estaba lista, tal vez ocurrió un evento importante justamente ahí. Te digo, Claro, pero sí claro. hay cuestiones, si nos ponemos a estudiar el autismo hay múltiples factores. Claro, sí, es verdad. Dentro de mi lado paterno, no es autismo, pero sí hay temas degenerativos y de... Yo tengo una hermanita que tiene síndrome de West, es la menor, bueno, ella tiene como 7 años. ¿Y quién más tiene síndrome de West? Solo ella. Los otros son otras cosas que, por ejemplo, de otra primita es porque le dijeron de entrada siempre a mi tío y a la mamá de esta chica que su sangre no era compatible. Y eso iba a traer que los hijos tuvieran problemas, podría ser cuando nacían o después. Efectivamente, todos han tenido ciertas cosas, unos más, otros menos. Y con nosotros esta bebé tiene ese síndrome que es medio raro porque tú puedes toda tu vida parecer un bebé sin caminar, sin nada, o puedes evolucionar. Claro, vas a evolucionar más tarde, ya, porque ella hace, creo que como un año, por ahí, recién caminó. Ya tiene 7 años. Creo que ya habla, porque bueno, yo no es que soy muy frecuente con ellos, pero o sea, aparentemente no hacer nada ahorita, o sea, empezar como ya esta evolución. Pero, o sea, hay que ser realistas, no es que va a ser una persona 100% ya normal. Entonces, ese fue el caso. Supuestamente era un tema genético, pero yo siempre creo que hay un mensaje por ahí. Bueno, y también, por ejemplo, ahora te lo hablo desde mi parte de terapeuta ocupacional. Uh-huh. Y muchas veces el trabajo ahí, ya una vez que, por ejemplo, tu hijo tiene un diagnóstico como este, el trabajo es con los papás. Es un trabajo con el cuidador, es un trabajo de aceptación. O sea, en una parte de ti como papá no puede aceptar también a ese hijo con una condición. Sí, yo siento que por ahí hay... Y de alguna u otra forma la vida te trae esta película para que puedas integrar esa parte de poder aceptar lo que vino. Entonces... Es un trabajo un poquito sensible, se podría decir, porque muy pocos padres pueden en sí asumir el hecho de que, no sé, mi hijo tiene esto y el hijo de Juanita no tiene nada. Entonces, de alguna u otra forma, viene mucho la comparación. Entonces, esto es muy hiriente para un padre que tiene muchas expectativas en un hijo. Entonces, el cuidador ahí es como el principal trabajo. Yo siento que por ahí hay una resistencia todavía. A mí antes me costaba decir, porque yo decía, chuta, ¿será que si yo algún día voy a ser mamá puedo tener esos problemas? Y me choqueó un poco, ya, pero luego yo dije, no, o sea, porque... Entonces, si excluimos esta historia viene. Claro. ¿Entiendes? Porque no queremos incluir al que tiene una condición. Ajá, y luego me acordé de esos principios y dije, digo, yo tengo una hermanita con esta condición. O sea, porque antes ni siquiera era como que lo quería tocar. Porque tenía miedo que te pase. Sí, exacto. Ajá. Es como que si lo digo se va a hacer realidad en mí. Ya, entonces no, ahora cada vez que puedo, o sea, lo comento. Claro, soy consciente, normalmente no es que soy tan apegada a mis hermanos, o sea, pero si estoy, comparto. Ya, pero bueno, ya sabes que forma parte de tus hermanos. Sí, o sea, totalmente. no lo estás excluyendo. Entonces, eso pasa. Es el tema de la exclusión lo que genera que las cosas en el fondo se repitan. Sí. ¿Entiendes? Y eso, por ejemplo, también está a veces la artrosis. Hay una mamá que tiene artrosis, la abuela tiene artrosis, la hija tiene artrosis y la nieta ya le está doliendo la rodilla. O sea, ¿me entiendes? Porque sí me ha pasado, y de verdad me ha pasado. O sea, y yo es como que viene la hija a consulta y viene la mamá y me dice, es que mi mamá tiene artrosis en la rodilla derecha. Y yo sé, sí, a mí también me detectaron. Y a mi hija ya le está doliendo la rodilla. Pero ¿por qué la misma rodilla? O sea, porque hay algo ahí, pues. Yo esa parte la tengo clara. O sea, es diferente que te duele el brazo. Derecho padre, izquierda madre. Y tiene tanta razón que yo me recuerdo que una vez me dolía acá atrás de la rodilla. Yo decía, ¿por qué me pasa esto? Yo no estoy vieja. Bueno, voy donde mi naturópata, que ella también trabaja todo el tema emocional. Y yo había tenido una discusión bastante fuerte con mi papá y con mi hermano. Realmente yo no tenía por qué, como que quería saltarme los órdenes y me empezó a doler. Entonces ya que yo ya entendía más estas cosas y dije, claro, es mi ego que no me deja como doblegar a que ellos,
es la decisión de ellos, yo no tengo por qué juzgar. Ya, y o sea, yo fui, le expliqué y ella me dice, bueno, esto está tal cosa, le digo, y emocionalmente dice, obvio, es ese masculino, le digo, ya, sí, me peleé con mi papá, con mi hermano, le digo, me tenían con coraje. O sea, como la biodecodificación, eso es increíble. Le digo, pero entiendo que es por esto. Ella siempre me decía que, ahorita no la he visitado, bueno, es que estoy bien. Yo llegaba y yo le decía, doctora, es que mire, tengo esto, por esto, me encanta, por ahorita no la he visitado, es que estoy bien. Sí. Si me está escuchando, está bien, por si Sí, acaso. doctora, dice mi hermano, tienes que invitar a tu doctora. Le digo, es verdad. Oye, con ella yo aprendí un montón. Y ella me decía, ojalá todos los pacientes fueran como tú, porque tú vienes, pero me dices que sabes por qué fue esto, por qué reaccionaste así, con quién, te dolió, te movió, no lo expresas. Pero es igual también porque ella te ha instruido, o sea, tú ya sabes la biodecodificación, entonces mucha gente también no entiende la biodecodificación emocional. Eso y eso a mí me encanta hacer porque, por ejemplo, las personas siempre vienen con la lumbalgia, con la ciática, entonces yo digo, bueno, ya, vamos a trabajar esto a nivel, vamos a hacer acupuntura, vamos a hacer estos ejercicios, pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que representa la lumbalgia y la ciática en tu cuerpo. Por ejemplo, muchas veces te sientes detenido, estás preocupado por los bienes materiales, tienes una inseguridad material o emocional, y esto genera que no puedas avanzar, porque la pierna te ayuda a avanzar. Entonces, si tienes un dolor como a nivel de las piernas, sí, no puedes avanzar en la vida. Hay algo que si tienes un dolor en las manos, a veces pasa que, no sé, estás dando mucho o estás recibiendo de más, o hay un conflicto o estás dando por obligación, te duele como que la mano derecha, estás como que, sí, le cocino, le barro, le trapeo a mis hijos, a mis nueras, a todo el mundo, y estoy aquí cansada, me duele el cuerpo, o sea, porque ya estás dando demasiado, ya esa mano ya no puede dar más, ahora necesitas recibir y dar si es que quieres dar, pero con amor. O sea, la gente ahora da por obligación. No por obligación, sí. Empieza el cuerpo ya. Oye, sí, es que podríamos hablar horas de estos temas, te juro, a mí me encantan, y la verdad es que cuando he tenido algún dolor extraño, digo yo me primero reflexiono y a ver, ¿por qué tengo esto? ¿Qué pasó? Ya, y luego, no me acuerdo si un día era que me dolía por acá, y yo, ¿por qué me duele? A mí no me duele la espalda porque hace tiempo entendí que, o sea, muchas cosas no son mi responsabilidad, y aún las que yo estoy haciendo, o sea, ok, yo hago hasta aquí, hasta donde pude hoy día, o sea, dando lo mejor de mí, y de ahí ya. Claro. O sea, tengo que descansar, tengo que hacer porque no puedo enfermar el cuerpo, el contenedor. Uh-huh. Y esa vez, ok, pensé, y efectivamente era algo que yo me estaba cargando, que no era mío, y yo dije, es verdad, es por esto. Yo, bueno, respiré, me calmé, y sabes que ni siquiera me acuerdo, pero después de al cabo de una hora o al siguiente día ya no me dolía nada. Entonces, o sea, igual el cuerpo es cuerpo, ¿no? Claro. O sea, el cuerpo en algún momento de tu vida va a dejar de funcionar correctamente. Exactamente. Pero claro, que si te duele el cuerpo en alguna situación y ya de verdad está complicando, podemos verlo desde otra visión. Entonces, eso no sí. Solamente físico. Pero a mí me encanta y me gustaría que todos los seres humanos, alguna vez me acuerdo que me invitaron aquí en la ULIAM, y yo decía, a veces hay pacientes que no saben lo que están viviendo, que no saben lo que les está pasando, que se toman la pastilla todos los días, pero no entienden ni siquiera qué significa su enfermedad. O sea, no tienen ni siquiera claro, no la han estudiado y no tienen conciencia de lo que están viviendo. O sea, a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, por ejemplo, a nivel emocional vamos a ver la biodecodificación. A nivel físico vamos a enseñarle sobre las estructuras anatómicas para que el paciente sepa que no puede hacer esos movimientos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces pasa a veces que el doctor, el especialista, usted tiene esto, tómese estas pastillas por 3 meses y luego venga en 3 meses. Chao, cuídese, pase bien, que siga. Entonces, no, pues. Y yo como terapeuta, honestamente, a veces me demoro full porque el paciente dice, ay, tengo una hernia. ¿Qué es eso? O sea, acabas de venir el especialista y el especialista no te explica qué es una hernia. Ya, yo te voy a explicar a nivel físico, te voy a explicar a nivel emocional. Y entonces, claro, que entonces tú vas, ya, me pasa esto y por esto. Totalmente. Y tienes mucho más conciencia, entonces te curas mucho más rápido. Toquemos un tema que me encanta, aprovechando que estás aquí, el tema de las mujeres y su infertilidad. O sea, tienen aparentemente un útero sano, anhelan tener hijos y no los pueden tener, y luego tienen un mioma, luego tienen tanta cosa. Explícanos. Yo, o sea, dentro de lo que he aprendido es que es cuando tú bloqueas totalmente tu creatividad,
tus ganas de, o sea, aprender a recibir, ahí se estanca. O sea, primero puede ser el miedo, tal vez vistes a tu mamá de pronto siendo muy sacrificada en la maternidad, entonces hay una parte de ti que rechaza la maternidad aunque no lo quieres aceptar. Luego puede ser también, a veces pasa que tienes abortos. A tus 17 años abortaste, pero nadie lo sabe, es un secreto por ahí que tú tienes guardado dentro de ti. Entonces es una energía que está en tu útero. Y de alguna u otra forma eso está por ahí representándose en un mioma o en lo que se pueda representar. Puede pasar, esa es otra historia. Bueno, ahí está también el tema de, o sea, no sé, se puede trabajar. Y hay personas tal vez que se embarazan y no pueden, se embarazan y no pueden, no llega, el bebé no fluye, no toma vida realmente, porque tal vez una parte de ellas en el fondo no están listas o no pueden, o no sé, pero siento yo que esto, y por ejemplo el otro día también conocí a una amiga que me decía, tengo ya miedo porque me he embarazado 3-4 veces y no sé, o sea, termino abortando, no puedo. Entonces ya con mi pareja estamos asustados porque, no sé, ya tengo miedo de embarazarme otra vez y que me pase, y estoy haciendo tratamientos y estoy gastando mucho dinero en esto, y estoy y luego, bueno, ¿y cómo fue antes de toda esta historia con esta persona? Pues no, porque ahorita sí estás ya estable, pero antes que no estabas estable, ¿tuviste alguna vez embarazada? ¿Tuviste alguna vez un aborto? Me dicen, no, sí, es verdad, tuve unos cuantos abortos, y sí, pero ya a veces ni me acuerdo. Entonces tú te das cuenta que sí tuviste la oportunidad, pero fueron demasiados abortos y nunca fuiste consciente de las vidas que traías. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahora quieres ser mamá, pero no has integrado el pasado. Es verdad, eso es un tema bien heavy, que la gente lo esconde y pasa más de lo que las mujeres quieren aceptar. Claro, porque nadie quiere aceptar que abortó, ahí está el aborto espontáneo y el aborto inducido. O sea, nadie quiere aceptar que fue inducido un aborto. Que a la final, como tú dices, cuando tú lo integras, es como que incluso todo tu cuerpo otra vez vuelve en organización, y todo lo demás. Y sí, o sea, es satanizado y todo, pero yo pienso que cada persona tiene su razón, ¿no? Y que luego decir, perfecto, hasta aquí nomás, la próxima sí, es verdad, si lo quiero hacer tengo que sí, sanar. Una de las cosas que hablando del aborto ahorita es que, por ejemplo, cuando una mujer rechaza la vida te va a rechazar a ti. Entonces, también alguna vez, la verdad es que mis pacientes son mis mejores maestros, porque alguna vez también, cuando trabajaba aquí en la Clínica del Sol, tuve una pacientita que me decía, no, estoy con no, y había tenido 2 abortos, no había sido consciente de este aborto, y yo le dije, mira, sabes que ya anda a tu casa, prende una vela y piensa en las 2 energías. En ese momento no era consteladora familiar, era recién graduada de terapia ocupacional. Y bueno, pues, pero ahora me acuerdo de ella y tal vez, o sea, fue increíble porque dentro de lo que sabía y más o menos entendía, le dije, anda, dale un lugar a cada hijo, prende una vela, y me dijo, no te imaginas, luego llega después y me dice, no te imaginas lo increíble que me siento. Es verdad, nunca les di un lugar. Claro. Y todo en la vida, como te digo, todo forma parte de, todo tiene que pertenecer. ¿Qué cosas? O sea, se va a ir el tiempo volando. Ya estamos poquito para cerrar. Antes de irnos, ¿tú crees que hoy día la mujer necesita más conciencia o decisión para transformar su realidad? O las dos. O sea, yo creo que ambas, pero primero la conciencia. Primero, o sea, siendo consciente de lo que es, siendo consciente de dónde viene, siendo consciente de lo que hace con lo que le dieron. O sea, cuando ya realmente la mujer se sienta y siente su mundo interno y su mundo externo al mismo tiempo, yo creo que puede tomar una decisión correcta. Porque, o sea, si no has integrado completamente, si no te has hecho consciente de lo que realmente representas como mujer, la decisión posiblemente va a ser incorrecta. Claro. Entonces, para mí, claro que van de la mano, pero primero la conciencia. Si yo soy consciente de que tiendo a equivocarme en ciertas cosas o que me autosaboteo, ya voy a tomar una decisión distinta. Pero si ni siquiera soy consciente de que tengo tendencia a autosabotearme, me voy por ahí en la primera cosa y luego no me va bien. Oye, es que te cuento que eso es para mí como todo hábito, o sea, se entrena. Yo recuerdo que yo dejaba de hacer cosas y mira que el otro día me di cuenta de esto. Nunca terminaban las cosas, ya, entonces por eso me demoré un montón para terminar la universidad. O sea, terminé, pero no hice la tesis hasta después, y así como que cada cosa, yo misma me saboteaba,
Y yo conversaba, creo que fue con mi hermano en esta semana. Y le decía, ¿sabes de qué me acabo de acordar? De que cuando yo era pequeña mi mamá me exigía siempre que fuera a los vacacionales. Entonces yo iba al vacacional emocionada, pero nunca los terminaba porque ya llegaba un punto que decía, ya, nos tenemos que ir de viaje. Entonces yo no terminaba, no terminé mi cuadro de la clase de pintura, no me hacía la presentación del ballet al final. Entonces digo, siento que eso se había quedado en mí. Y hace un par de años empecé a trabajar como que mucho la disciplina. Ya, primero en pequeñas cosas, en otras cosas, y luego ahora siento que ya me puedo comprometer con las cosas y llevarlas a término. Pero antes era, o sea, inconscientemente yo lo hacía y digo, qué loco que es cuando ya te quitas la máscara y dices, bueno, esta es la persona que soy, con estos valores, con estos antivalores, ahora sí que, ¿cómo voy a ponerlos para cambiar? Ajá, y luego viene justo mal es el vacacional, me llevé a mi hija de viaje y no terminé el vacacional, así bueno, que la próxima mejor no la inscribo. ¿Verdad? Uno se trauma. Un consejo que le des a las mujeres que están escuchando y que sienten que su vida es un caos, o sea, están como que quieren abundancia, pero igual estoy un caos, porque todos persiguen profesionalmente, pero no hacen el stop interno. ¿Qué les dirías? Yo les diría que se hagan responsables de lo que están obteniendo en este momento en la vida y que dejen de buscar culpables y que dejen de culpar a mamá, papá, al esposo y que se hagan responsables de su vida si son verdaderamente adultas, que tomen conciencia en qué están fallando ellas para que la vida no funcione y que tomen fuerza para poder mirarse realmente internamente, o sea, mírate en el espejo y mira lo que te ha llevado hasta ese punto y toma fuerza porque, o sea, todos tenemos como que una energía de poder elevarnos, de autorrealizarnos, que es algo innato. Uh-huh. Entonces sí, podemos salir de esta situación, pero siempre y cuando dejemos el papel de la víctima. Uh-huh. Siempre y cuando entendamos que todo lo que está pasando es todo lo que hemos querido que pase para nosotros porque creemos que merecemos eso. Entonces empezar a aceptar a nuestros padres para poder aceptar a la persona que tenemos a los lados, para poder ser y dar lo mejor a nuestros hijos. Entonces yo creo que eso, hacernos adultas, uh-huh, responsables y de alguna u otra forma poder transformar esto, pero no desde esos niños o esa mujer que está buscando que el marido la sostenga, cuando realmente es una relación de compartir lo que somos. Qué interesante. Irene, escucharte me dejó algo súper claro y es que no puedes construir una vida en paz si estás en guerra contigo misma. Gracias por estar aquí. Como siempre le digo a todos mis CEOs, yo sé que su tiempo es súper valioso y que a mí me dediquen una hora o sea, me hacen sentir súper especial. Espero tenerte en otro episodio. Te dedico 2 horas. De ley que sí, porque tenemos que hablar muchos más temas. Pero bueno, familia Radicalmente, ya sabes que hoy no solo se trata de lo que escuchaste, se trata de lo que vas a hacer con esto, porque al final tu evolución es tu responsabilidad. Y si este episodio te movió, compártelo, porque cuando una mujer despierta, inevitablemente va a impactar a otras. Suscríbete, activa la campanita, recuerda que nos encuentras en YouTube y Facebook como Radio Visión Manabí, y si eres más vintage, conéctate a través de 94.9 FM de Radio Bolívar o la 650 de Radio Visión. Déjanos tus preguntas, tus dudas para nuestro próximo consultorio Radicalmente. Recuerda que tú y yo tenemos una cita el martes a las 9:30 de la mañana. Soy Mónica y recuerda que eso no es contenido, es evolución con dirección. Adiós. Yeah.